Sigue creciendo el ritmo en la llegada de inmigrantes en Patera, solo en lo que llevamos de día 523 personas. Para aliviar la saturación en el muelle de Arguineguín se han ido produciendo algunos traslados. Por lo pronto serían 236 las personas en abandonar este lugar. ¿Qué tal? Buenas noches. No parece que sean suficientes esos traslados para aliviar el hacinamiento de unas instalaciones Elena 10, donde han llegado a contarse más de 1.500 personas. Sí, con la llegada de las últimas embarcaciones esa es la cifra, pero esta noche 236 personas abandonarán este campamento improvisado del muelle de Arguineguín. Según nos confirman fuentes oficiales, si llegaran más personas no habría sitio para más. Mientras tanto se buscan soluciones a este problema, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, anuncia su intención de reunirse con las autoridades de Marruecos. El objetivo es buscar su colaboración para frenar la salida de embarcaciones desde el sur del país. He pedido ir a Marruecos, espero que sea cuanto antes, lo haremos junto a la embajadora, también tiene que autorizarlo el ministerio, pero creo que es importante que estemos en Marruecos cuanto antes. El defensor del pueblo ha abierto una investigación sobre la decisión de separar a las madres que llegan a Canarias en patera de los niños que traen consigo en su travesía. La Fiscalía recuerda que la decisión responde a la necesidad de verificar que son sus hijos mediante pruebas de ADN y asegura que se han detectado casos de tráfico de menores. El proceso no debería pasar de 2 semanas, pero en ocasiones se demora durante meses, con la consiguiente agonía para esos niños y sus familiares. En este caso era una niña pequeña de 3 años y su madre, que la niña no paraba de llorar en 2 días y sin apenas comer por la separación, ¿no? Esta persona sensible ha decidido saltarse la norma dictada por Fiscalía o de alguna manera favorecer o hacer prevalecer el bien del menor. Y hoy en el Congreso de los Diputados, debate de moción de censura de Vox contra el gobierno de Pedro Sánchez. Una moción sin posibilidad de salir adelante. Hasta el momento nadie respalda a Vox. Por lo pronto la sesión ha servido entonces, Silvia Mascareño, para contemplar un intenso intercambio de reproches. Sí, acaba de finalizar esta primera jornada de la moción de censura buscada al fracaso desde el primer minuto, y eso que el líder de Vox, Santiago Abascal, no ha errado calificativos para justificar su intento de desalojo de la Moncloa del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Entendemos que estamos ante la moción de censura con más razones de las que se han planteado durante toda la democracia, porque nunca hubo un gobierno durante toda la democracia que mereciera una moción de censura con más intensidad que el gobierno al que hoy estamos censurando. Si esta iniciativa no pretende optar a sustituir al actual gobierno por otro gobierno liderado por usted, señora Abascal, ¿qué es lo que hacemos aquí? ¿Qué significado tiene esta moción de censura? Canarias ha notificado 157 nuevos contagios, un ligero incremento respecto a días anteriores, pero destacan los fallecimientos. Es el segundo día consecutivo con 4 muertes por COVID. Ana Albendín. Así es, esta semana hay que hablar de 8 fallecidos a causa del coronavirus en tan solo 2 días. Ahora mismo en las islas hay un total de 6.221 casos activos. De ellos, 46 están en la unidad de cuidados intensivos y 225 permanecen hospitalizados. Llueve en Gran Canaria con la suficiente fuerza como para inundar los túneles de Mesa y López, a la altura de Mesa y López, a la altura de Juan 23. Solo se puede utilizar uno de los carriles, lo que está provocando problemas de tráfico. Lo veremos dentro de un momento en la capital de Gran Canaria, pero vamos a comprobar lo bien que vinieron las lluvias de ayer, que han servido para regar un campo prácticamente seco. En La Palma el agua ha sido especialmente bien recibida por los agricultores, aunque es verdad que el viento provocó algunos daños en los cultivos. Al menos 176 votos necesitaría la moción de censura de Vox para prosperar, pero su propuesta solo suma sus propios apoyos a la espera de los grupos que intervendrán mañana, aunque Silvia Mascareño, todo indica que no va a haber ni un solo voto a favor más.
Sí, salvo sorpresas, la moción fracasará. Tan solo queda la incógnita de saber qué hará el Partido Popular, cuyo voto oscilará entre el no y la abstención. Y eso que el líder de Vox, Santiago Abascal, ha subido a la tribuna a primera hora de la mañana para intentar justificar el sentido de esta moción de censura. Ha calificado al gobierno de criminal, de ilegítimo, lo acusa de intentar destruir el Estado de Derecho y la monarquía. Pero en la réplica, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido que no iba a entrar en ninguna de las provocaciones, califica la moción como un acto de propaganda y vuelve a hacer un llamamiento al Partido Popular. Le pide que vote en contra para frenar el avance de la ultraderecha. La gestión de la pandemia fue el principal campo de batalla dialéctica elegido por el candidato de Vox, Santiago Abascal. Dígame, cuando me responda, un solo gobierno que lo haya hecho peor que ustedes. Otro gobierno que haya manejado peor a lo largo del mundo esta pandemia. Este procedimiento constitucional para convertir al Parlamento en un gran plató es en realidad su fin último, donde sus señorías son figurantes y donde usted, señor candidato, es el protagonista heroico. Aunque realizó una intervención inicial de más de 2 horas, el candidato de Vox expuso con gran brevedad su programa alternativo de gobierno. Me presento como candidato a la presidencia del Gobierno para resolver esta anomalía y para devolver el voto a los españoles. Si esta iniciativa no pretende optar a sustituir al actual Gobierno por otro Gobierno liderado por usted, señor Abascal, ¿qué es lo que hacemos aquí? El debate sobre la organización del Estado puso de manifiesto las posiciones ideológicas totalmente opuestas entre presidente y candidato. A nosotros nos sobran 17 cámaras autonómicas y los diputados que dicen no representar a la soberanía nacional. También podríamos ahorrárnoslos. A juicio del Gobierno, es una pieza clave de nuestro orden constitucional. Yo diría que realmente el corazón del Pacto Constitucional del 78 es el título 8º de nuestra Constitución, el Estado autonómico. Hasta el momento, ninguno de los portavoces parlamentarios ha expresado apoyo a la candidatura de Vox como alternativa de gobierno. Ese cara a cara entre Sánchez y Abascal ha sido por la mañana, pero por la tarde ha sido el turno del resto de los grupos parlamentarios. Hemos escuchado a los nacionalistas canarios, entre otros. Ana Oramas pide a Vox que sea más tolerante, critica su discurso sobre la inmigración, y es que hoy Santiago Abascal ha hablado de Canarias como la nueva Lampedusa, mientras el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, lo llama fascista y denuncia que utilice esta Cámara, este Parlamento, sin ningún otro objetivo que arrinconar al partido de Pablo Casado. En sitios como Canarias estamos sentados sobre un polvorín social. Estamos provocando la ruptura del Estado. Pone los pelos de punta oírlos hablar ustedes. Ustedes saben lo que pasó antes del Estado de las Autonomías en Canarias. El abandono, la insensibilidad, la miseria. Más de 500 personas han llegado en patera a lo largo del día de hoy al muelle de Arguineguín, donde la situación se complica. Más de 1.500 personas han llegado a concentrarse en este lugar. Elena Díaz, apenas queda espacio para atender a nadie más. Sí, en este muelle de Arguineguín no hay sitio para más personas. Si llegaran más pateras, sus ocupantes, según nos confirman fuentes oficiales, tendrían que dormir a la intemperie, ya que no hay espacio para más. Y eso es lo que puede ocurrir, ya que hace apenas unos minutos llegaba una embarcación de salvamento marítimo con más de 150 personas rescatadas y hay otras 4 pateras localizadas. Durante esta tarde también se han producido salidas, concretamente 236 personas, entre ellos 21 menores que han sido derivados a complejos hoteleros y también albergues. Durante los últimos 7 días han llegado a las islas la misma cifra, la misma cantidad de personas que en todo 2019, más de 2.400 inmigrantes. Es una situación que de alguna forma se ha disparado. Los voluntarios y los trabajadores se están volcando con esta situación y con los inmigrantes, y de verdad que están sacando fuerzas de donde no las tienen, y es una situación, pues bueno, una situación pues delicada. Hay que tener en cuenta que Canarias ha recibido solo en 7 días los mismos inmigrantes que en todo 2019. La saturación de personas pone en alerta también a las instituciones locales. El Estado dispone de plazas suficientes en la península. El 60% de plazas están libres para derivar a estas personas. Y no se está haciendo. Pero es que es más, el Estado dispone de instalaciones aquí
en las islas para tener centros de primera acogida dignos. El Ayuntamiento de Mogán, en el caso de que esta semana no se desmantele este campamento de la vergüenza, presentaremos denuncia en el juzgado de San Bartolomé de Tirajana, porque no podemos seguir tolerando ni un minuto más que se vulneren los derechos humanos de los migrantes que llegan aquí a Europa. La estrategia del Gobierno pasa por controlar la salida en los principales territorios de donde parten estas embarcaciones. El presidente de Canarias anuncia un viaje a Marruecos para buscar una solución. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, le ha pedido este miércoles al cónsul de Marruecos en Canarias una reunión en su país a mayor nivel. Quiere tratar el asunto de la migración desde la diplomacia. He pedido ir a Marruecos, espero que sea cuanto antes, lo haremos junto a la embajadora, también tiene que autorizarlo el ministerio, pero creo que es importante que estemos en Marruecos cuanto antes y que lo mismo que se hizo en la zona norte de Marruecos, que se ha podido controlar la salida hacia el Mediterráneo, esto también se opere en la zona sur. El cónsul de Marruecos también lo da por hecho. Les ganaremos también en el sur con la cooperación estrecha. Aunque recuerda que su cometido no es exactamente ese. No estamos nosotros aquí para la inmigración irregular, estamos para la inmigración regular. Ángel Víctor Torres recordó que en la actualidad la repatriación de migrantes no es posible porque Marruecos ha cerrado sus conexiones debido a la pandemia. También acordaron que no se podrá realizar modificación alguna de la delimitación de las aguas sin mutuo acuerdo. El defensor del pueblo toma cartas en el asunto de la separación de madres llegadas en patera de sus hijos. La Fiscalía de Las Palmas asegura que la separación es necesaria hasta que se comprueba que son realmente madre e hijo, pero el trámite llega a durar meses. Toda una agonía para los pequeños y sus familias. En este caso era una niña pequeña de 3 años y su madre, que la niña no paraba de llorar en 2 días y sin apenas comer por la separación, ¿no? Avian trabaja con los niños que llegan diariamente en patera al muelle de Arguineguín, en Gran Canaria. Tras no recibir una respuesta oficial por parte de la Fiscalía, ha decidido denunciar la situación públicamente. Al principio, desde luego, lo vimos con consternación, ¿no? Es algo que nos horrorizó inicialmente. Las muestras son llevadas a Madrid, por lo que pueden tardar hasta 3 meses en conocer los resultados, que por cierto suelen confirmar el parentesco en la mayoría de los casos. Mientras tanto, no ven a sus madres y padres, como pasa también en Fuerteventura. Niños que están sobresaltados, niños que han sido levantados en la noche para salir corriendo, huyendo a lo mejor de la policía marroquí. La vida de estos niños es una vida de mucho apego a las madres. Pediatras, ONGs e incluso la Dirección General de Protección del Menor lo denuncian. Acatamos, con lo cual guardamos a esos menores el tiempo que nos piden que los guardemos, pero lo que creemos es que tiene que acabarse esto ya, hay que pararlo. Según la fiscal de Las Palmas, se hace para evitar la trata de personas, ya que se han constatado este tipo de casos, y alude a la responsabilidad del Gobierno de Canarias. Una vez que se entrega el menor a la Dirección General de Protección del Menor para que asuma la tutela, son ellos, sin necesidad de autorización de la Fiscalía, los que pueden proceder a la reunificación. Según ha comunicado el fiscal superior de Canarias, Luis del Río, se está reevaluando este proceder que pone en riesgo el derecho de los menores. Pues efectivamente, parece que la Fiscalía se está replanteando esta medida. El fiscal superior de Canarias, Luis del Río, lo expresaba esta tarde en un acto en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y las reacciones han sido inmediatas. Luis del Río, el fiscal superior de Justicia de Canarias, estudia la posibilidad de agilizar los resultados de las pruebas ADN que sirven para acreditar la afiliación entre los menores y quienes aseguran ser sus progenitores. Quizás una solución que alguien nos ha planteado, no sabemos si es viable o no, sería que algún otro organismo, aparte de la policía, asumiese esa realización. Mientras se produce ese escenario, varias instituciones tildan la situación de inaceptable. Y no entiendo cómo es posible que los servidores públicos que vivan esa situación lo hayan estado permitiendo. A mí me parece absolutamente inaceptable. No puede ser de esta manera, no puede ser separando a los niños que vienen después de un episodio traumático, viendo a sus padres sufrir, rezar, llorar en las pateras, en los cayucos, para después separarlos brutalmente de esta manera. Hemos visto y han contado cómo han tenido que ir a buscar a madres porque había niños que habían sido separados que seguían llorando todo el día y no comían. La ley debe garantizar más que nada, y lo dice la ley claramente, el interés superior del menor. Y el interés superior del menor es no generarle un nuevo trauma cuando pisa el muelle de Arguineguín o pisa el puerto de Puerto de Rosario, ¿no?
La Fiscalía General del Estado asegura en una nota de prensa que la toma de este tipo de decisiones se debe, entre otras cuestiones, para proteger a los menores de ser utilizados bajo lo que se conoce como el fenómeno del niño ancla o evitar situaciones de trata. Además, añaden que por parte de la Fiscalía y las administraciones concurrentes se han propuesto medidas para que se procuren espacios o centros en los que se garantice que menores y progenitores mantengan la situación de convivencia. Bueno, y confirmamos esos datos que les estábamos dando al principio del informativo. Nos dejan las últimas 24 horas los contagios de COVID, 4 fallecidos más y un total de 157 nuevos contagios. Pero también hay que hablar, Ana Albendín, de los brotes de casos. Así es, en la última semana Canarias registró 39 brotes, de ellos 10 corresponden a personas que han llegado a las islas a bordo de pastera. 25 tuvieron lugar en Tenerife, 9 en Gran Canaria, 3 en Lanzarote, 1 en Fuerteventura y 1 en la isla de La Gomera. La mayoría de los casos, estos brotes no superan las 10 personas afectadas. Ahora mismo en las islas hay un total de 6.221 casos activos. De ellos, 46 están en la unidad de cuidados intensivos y 225 permanecen hospitalizados. Gran Canaria continúa siendo la isla que más casos activos registra, pero desde hace más de una semana es Tenerife la isla que lidera el número de contagios. Un dato, de los 157 nuevos contagios que se han registrado en las últimas 24 horas, 66 de ellos se detectaron aquí, en Tenerife. Sobre el posible toque de queda en nuestro país ha hablado también el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, que si se diera el caso, advierte de que Canarias pedirá quedar excluida de esta medida. En estos momentos somos la comunidad que tiene los índices más favorables de incidencia acumulada en 7 días, de incidencia acumulada en 14 días y somos los que tenemos el menor porcentaje de positivos de acuerdo al número de test realizados de todas las comunidades. Por tanto, Canarias no va a solicitar en estos momentos en ningún caso el toque de queda. Y si el Gobierno de España lo quiere establecer para el conjunto del país, Canarias pedirá ser excluida lógicamente de ese toque de queda. Ha tenido mucha difusión un vídeo en el que un ciudadano contaba que había comprado 200 mascarillas a 9 céntimos cada una, pero en Portugal. Luego llegaron los matices. Parece que las mascarillas que compró son higiénicas y no quirúrgicas. Aún así comprobamos que los precios en España para las mascarillas no son de los más baratos. Distintos países, distintas políticas a la hora de regular el precio de las mascarillas. El más alto lo encontramos en Dinamarca, ya que allí el impuesto asciende al 25%. Después, con un 22%, Eslovenia y en tercer lugar España, con un 21% de IVA. Muy cerca de nosotros, Portugal, tributan al 6%. Fíjense, a las mascarillas no se les aplica impuesto en Países Bajos o Italia, país donde subirá solo al 5% en 2021. En Canarias a las mascarillas se les aplica un 0% IGIC y su precio ronda entre los 60 y 95 céntimos. En cuanto al gasto anual, teniendo en cuenta que las mascarillas las cambiamos cada 4 horas, en España un hogar de 4 personas podría gastar al año unos 4.000 euros, mientras que en Portugal, con un precio unitario más bajo, apenas unos 390 euros. El Gobierno central asegura que estudiarán aplicar el IVA superreducido al 4% en lugar del actual, IVA general al 21%, y revisarán los precios para que sean accesibles a toda la ciudadanía. Una de las situaciones más dolorosas que se vivió en la primera ola de la pandemia fue en los hospitales, donde muchos pacientes perdieron todo su ingreso, permanecieron todo su ingreso sin la compañía de los suyos. El Hospital Dr. Negrín de Gran Canaria quiere cambiar esta situación y ha habilitado unos espacios para acercar a los familiares y a los enfermos. La COVID-19 nos ha hecho ver la vida de otra manera, enfrentarnos a la pérdida de un familiar sin poder estar a su lado. Era una situación muy difícil, que además teníamos el hándicap de que posteriormente no le podían hacer una despedida normal en los sanatorios. ¿Cómo decidíamos nosotros quién entraba y quién no entraba? Por eso, desde el primer fallecido, en el Hospital Negrín han trabajado en un nuevo protocolo que ya han puesto en marcha. Y entonces decidimos que en cada una de esas plantas íbamos a dejar destinada una habitación, la más próxima a la entrada, para que los familiares no tuvieran que recorrer toda la planta. Llegado el momento, los familiares accederán con todas las medidas de seguridad, incluido el traje de protección, y deberán pasar el menor tiempo posible en su interior.
es como que se cierra un proceso, ¿no? Y lo vemos cerrado en el momento en el que nos podemos despedir. Una acción que humaniza y hace más cerca la actividad sanitaria. El próximo sábado finaliza el estado de alarma en Madrid y la comunidad plantea otras medidas. De momento, restricciones por horas. Madrid ha puesto sobre la mesa un debate ahora acerca de posibles cierres de actividad por horas, y esto es así porque tenemos detectado dónde se están produciendo los contagios. Al igual que en Madrid, otras comunidades como Aragón siguen tomando medidas, entre ellas el confinamiento perimetral de sus 3 ciudades, tras dispararse los contagios en un nuevo récord, 910 casos en 24 horas. Por su parte, el vicepresidente de la Comunidad Catalana, Pere Aragonès, ha llamado a cumplir las medidas para evitar un confinamiento total. España ha llegado ya al 1.000.000 de contagios. Las medidas COVID han supuesto gastos para los centros educativos que han necesitado reconvertirse para cumplir así las distancias de seguridad o las normas de higiene. En Santa Cruz de Tenerife, el CEIP San Fernando, por ejemplo, ha tenido que invertir el triple que otros años. Chicos, recuerden que al bajar por las escaleras tenemos que seguir las líneas amarillas, ¿vale? Para mantener la distancia. ¿Vamos bajando? Garajes que han pasado a ser patios de recreo o aulas que se han convertido en comedores escolares. Son algunas de las medidas COVID que han tomado los centros escolares y donde también ha sido necesaria una inversión previa. La consejería nos ha ayudado con 2 partidas extraordinarias, sin embargo hemos tenido que recurrir a los remanentes que teníamos de cursos anteriores para poder abrir con total seguridad. Parte de esa inversión también se ha destinado a establecer este circuito en el suelo, en el que por las líneas verdes deben de pasar los alumnos de 4º y 5º de primaria, la línea roja para secretaría y profesorado y la línea amarilla para los alumnos de 3º de primaria. Una cuantía que se ha triplicado respecto a la de otros años. Es una cantidad muy superior a la que nos han dado por parte de la consejería, sin embargo es la adecuada y la suficiente para poder desarrollar el proceso de aprendizaje con normalidad y con seguridad. Cambios que también se reflejan en la limpieza de los centros. Han puesto personal nuevo para poder cubrir todo el trabajo y desinfectar todo lo mejor que podamos, desde luego, que es lo que estamos haciendo. Nuevas medidas a las que hacer frente, pero que se traducen en seguridad. Dicen las autoridades chinas que han logrado nuevos avances en la lucha contra el COVID. El país dispone de varias vacunas en fase final que ya habrían dado resultados positivos. Afirman que la vacuna china de Sinopharm tiene una amplia respuesta inmunitaria, incluso en personas mayores de 60 años. Publica China los esperanzadores resultados a través de la revista The Lancet. En el ensayo llevado a cabo en Pekín han participado 1.192 personas con edades comprendidas entre los 18 y los 80 años. Términos de emergencias. Bueno, hay novedades sobre la presunta conducta delictiva de los responsables de la empresa de inversión en bitcoins Arbistar, con sede en Tenerife. Una persona ha sido detenida sin que trascienda por el momento su identidad. Cientos de inversores denunciaron a la empresa en la que habían invertido sus ahorros y que podría haber provocado la pérdida de millones de euros. Ha caído algo de lluvia hoy en Gran Canaria. Hace menos de una hora empezaba a llover, inundando los túneles de Julio Luengo. También en la zona de las canteras y en general en toda la capital Gran Canaria, desbordando incluso Geray Sosa alcantarillas y dejando semáforos sin funcionar. Sí, Roberto, muy buenas noches. Son unas lluvias que estaban esperadas, pero que nos ha sorprendido por la intensidad en la que ha caído. De hecho, vamos a intentar explicar el porqué de estas lluvias. Se trata de un chubasco postfrontal relacionado con ese frente nuboso que teníamos ayer sobre el archipiélago y que, como bien habéis apuntado, está dejando fuertes cantidades de agua, no solo aquí en la capital Gran Canaria, también en el municipio de Arucas. De hecho, las cifras aún no son oficiales, pero hay
varios modelos que apuntan a más de 15 litros por metro cuadrado recogidos aquí en la capital Gran Canaria. Está dejando, como bien decía, numerosas incidencias. Algunas de ellas, el Centro Coordinador de Emergencias 112 nos cuenta que están recibiendo llamadas sobre todo por achiques en cuanto a las inundaciones que se están produciendo, también la rotura de varios semáforos y el alcantarillado de la vía pública. Están teniendo también problemas con el tendido eléctrico y las incidencias más importantes en cuanto al tráfico se están produciendo en el túnel Julio Luengo y en el túnel muy cercano a Juan 23, ambos con inundaciones dentro de estos túneles que están impidiendo el tráfico de vehículos. Como vemos, unos chubascos que han caído de forma muy fuerte, muy repentina y que están dejando estas consecuencias aquí en la isla de Gran Canaria. Primeras consecuencias de la lluvia en Las Palmas de Gran Canaria. El agua corre por la bajada de Paseo de Chil como si fuera un barranco y se empoza en las obras de la Plaza de España, provocando una inundación que dificulta el tránsito en toda esa zona. Estas imágenes son de los túneles de Julio Luengo hace escasos minutos. Los vehículos aminoran la velocidad porque tienen los neumáticos cubiertos por el agua de la lluvia, que una vez más se embalsa en el interior. Y agua en el suelo y también en el techo a modo de chaparrón, primero sobre el capó de un coche y con menos suerte después sobre un motorista. Bueno, pues es la continuación del paso de la borrasca Bárbara que empezó en La Palma, donde se recibió este agua en octubre como agua de mayo. El sector agrícola lleva padeciendo hace años una extrema sequía. Pero el viento también provocó algunos daños, Pilar, no todo fue bueno. Sí, las rachas afectaron a los cultivos, pero bueno, fue mínimo. Así que si hacemos balance del día después de la lluvia, podemos decir que ha sido positivo. Es hora de poner en la balanza. Las rachas de viento fueron intensas, pero las precipitaciones que trajo consigo la borrasca Bárbara sirvieron para regar un campo que agonizaba con la sequía. Aunque lo cierto es que el mes de octubre se está portando muy bien con el sector agrícola de La Palma. Del 8 de octubre a esta fecha he recogido aquí, que tengo que hacer un pluviómetro, la mido, vamos, totalmente que 4 gotas ya estoy midiéndola, y he recogido 86 litros de agua en esta fecha. Para la sequía que había, pues no ha venido del 10, inmejorable. La intensidad del viento se sufrió en varias zonas de la isla, pero no fue constante, y esto fue clave para que los daños no fueran excesivos. Desde Mazo hasta Punta Llana, pero por zonas. Hay zonas que fue en la Breña, lo que es Breña Alta un poco más, las partes altas lo afectó un poco más, pero no ha sido muy fuerte. Yo calculo entre un 5 y un 10%. Pero sí, lo que tenemos seguro debemos dar el parte para que vaya acumulando por si vuelve a otro. De hecho, los agricultores restan importancia a estos daños, ya que el viento sirvió para limpiar las plagas en las plantas, por lo que, al igual que el agua, fue beneficioso. Bueno, la situación económica que está originando la pandemia ha hecho que el Consejo de Consumidores y Usuarios solicite una prórroga de 3 meses para la moratoria legislativa sobre los préstamos hipotecarios para aquellas personas que continúan en una situación de vulnerabilidad. Se trata de la ampliación de una medida que había adoptado el Gobierno central a través de un Real Decreto durante el estado de alarma para ayudar a las familias en una situación de vulnerabilidad. El motivo de solicitar esta prórroga es que la economía de estas personas no ha mejorado. Por una situación de la pandemia, que es verdad que no hay responsables en el sentido de no hay un culpable directo al que podamos achacárselo, tengamos luego otro problema de desahucios por impagos hipotecarios, con un problema también para las entidades financieras por el volumen de problemas que pueden tener con esas hipotecas y sobre todo un problema social de un montón de ciudadanos que pierden su casa. Pero hay dos tipos de moratoria, la sectorial, en la que se suspende el pago de la hipoteca pero no de los intereses, y la moratoria legal. La diferencia precisamente entre la legal y la sectorial es que durante la legal no se podían generar intereses y simplemente eran 3 meses más al final del plazo de la hipoteca. Sin embargo, la sectorial está pactada y realmente sí que se generan intereses durante ese periodo y realmente se añaden las cantidades al final. El suspenso tanto del pago de la hipoteca como de los intereses daría un respiro a todas aquellas familias a las que el coronavirus está golpeando de lleno en su economía.
El Tribunal Supremo ha fallado a favor de la banca al dictaminar que las hipotecas vinculadas al IRPH no son abusivas. Es un varapalo para las más de 40.000 hipotecas que se firmaron en Canarias con este índice de referencia entre 2013 y 2020, según la Asociación de Consumidores de Productos Financieros, ASUFIN. La justicia sí reconoce que hubo falta de transparencia. Con esta decisión la banca se podría estar ahorrando hasta 25.000 millones de euros. El Partido Popular va a presentar mañana más de 90 propuestas en el Parlamento para modificar el plan para la reactivación social y económica propuesto por el Gobierno. La presidenta del PP en las Islas, Australia Navarro, denuncia que el plan necesita medidas más concretas en sanidad, economía y empleo. El Partido Popular va a presentar 94 propuestas de resolución para intentar reconducir el documento fallido, aportando realismo y sentido común. El realismo y el sentido común que el Gobierno del señor Torres no ha sido capaz de aportar. En lo que va de pandemia, un total de 21 personas con algún tipo de discapacidad en Canarias se han contagiado de coronavirus. Afortunadamente, ninguna de ellas ha fallecido. Son datos que se han abordado en la comisión parlamentaria, en la que además se ha hablado de cambiar el modelo de recursos asistenciales. Hay que cambiar la tendencia. Los recursos asistenciales que se ofrecían hasta ahora al colectivo de discapacitados era el de grandes centros que podían atender a cientos de personas. El coronavirus ha servido para abrir el debate que se ha trasladado hasta el Parlamento, donde ya se habla de reducir espacios, ofrecer un servicio más humano y garantizar mayor independencia para los discapacitados. La apuesta pues por la atención en el propio domicilio de la persona, y sinceramente nosotros creemos que esa es la línea. El segundo plan de infraestructuras sociosanitarias apostaría por pisos tutelados, también por la atención en casa, algo que fomentaría además el empleo. Sí, el modelo es posible y ya tenemos experiencias en Canarias. Por ejemplo, en La Orotava, en Probosco, ha puesto en funcionamiento 5 unidades, 5 viviendas para 5 personas. Sistema de atención a los dependientes en sus domicilios, lo que sin duda redundará en su beneficio y les dará, pues, obviamente, una mayor calidad de vida. Eso genera empleo, todo el tema de los cuidados en sus casas, donde creemos que van a estar mucho mejor. Y dentro del plan de infraestructuras sociosanitarias creo que hay que reivindicar también los derechos a espacios más pequeños. Recordarnos todos, y por eso absolutamente oportuno que esté en el plan Reactiva, que apostar por un plan de infraestructuras sociosanitarias y por otros modelos habitacionales es también apostar por la economía, ¿no? Más de 90, 100 plazas para ir saliendo de aquellos macrocentros de 200 o 300 mayores, y que además se fueron ubicando de manera distribuida. De los dependientes es una situación en Canarias muy delicada, necesita respuesta rápida y urgente, no a futuro. El 93% de los discapacitados se encuentran en grandes centros. En Canarias, solo 21 se han contagiado por coronavirus y afortunadamente no hay que lamentar fallecidos. Es una de las labores principales para los bomberos, la excarcelación y el rescate de personas en caso de accidente de tráfico. Hoy han recibido un curso específico sobre esta materia los bomberos de Gran Canaria. Tras un accidente de tráfico o el vuelco de un vehículo, son los encargados de realizar las tareas de rescate. Los bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Las Palmas de Gran Canaria han recibido este miércoles un curso de formación para ampliar las técnicas y maniobras necesarias para socorrer a posibles accidentados. Técnicas de excarcelación y rescate que les permite actuar con más eficacia en situaciones de emergencia real. En Montaña Mina, en Lanzarote, ha habido un simulacro de accidente aéreo en el que se simulaban 11 fallecidos. El avión desaparecía en teoría del radar en las proximidades del aeropuerto y posteriormente se divisaba una gran columna de humo. En esta acción, llevada a cabo por AENA, se establece dentro del plan de autoprotección en la que también han participado bomberos, protección civil, guardia civil y policía local.
El Cabildo del Hierro ha anunciado que de momento la carretera de interés insular, el Hierro 50, de acceso a Sabinosa, continuará cautelarmente cerrada hasta que se pueda garantizar la seguridad en la zona. Recuerden que el pasado día 8 de octubre se producía un desprendimiento y desde ese momento una empresa especializada en trabajos verticales se encarga del fortalecimiento del talud. Todavía no hay un plazo para la reapertura al tráfico de la vía. Hablar de una fecha exacta yo creo que no es lo más acertado. ¿Por qué? Porque hasta que no sepamos con seguridad cómo garantizamos el que no haya el más mínimo problema o que podamos evitar cualquier nuevo derrumbe, hablar de plazos sería arriesgado por mi parte. El Ayuntamiento de Vallehermoso, en La Gomera, ha aprobado una modificación presupuestaria por un importe superior a los 400.000 euros destinados a atender obras de emergencia en varios puntos del municipio. Proyectos que se pondrán en marcha con los fondos económicos consignados para las fiestas lustrales que se tendrían que haber celebrado este verano y que se cancelaron debido a la situación sanitaria derivada de la pandemia. Se trabajan las obras de reparación del paseo de la playa de Alojera y se incluye la mejora del depósito de regulación de agua potable de Igualero o una partida destinada a la adquisición de contadores de agua o lámparas solares. Y el Cabildo de Gran Canaria ha abierto hoy al público el Centro de Interpretación de Caserones de la Aldea, donde ha invertido 1 millón de euros. Es una gran ventana a los valores arqueológicos, etnográficos de Canarias, uno de los poblados prehispánicos más importantes de Gran Canaria, donde los aborígenes habitaron durante 1000 años. En su momento de mayor apogeo, en el asentamiento hubo hasta 800 viviendas. El museo muestra réplicas de vasijas, ídolos, pintaderas y una curiosa pieza de cerámica bisexuada junto a imágenes en alta resolución de Burgados con ranuras que solo se han hallado en la isla de Gran Canaria. Inauguramos hoy el Centro de Interpretación de Caserones para que se convierta en el centro neurálgico que permita dinamizar y divulgar los valores culturales, paisajísticos, históricos y arqueológicos de la aldea, que son muchos. Bueno, vamos a conocer la historia de José Javier, un amante del deporte que ha recorrido 16 países de Europa pedaleando con su bicicleta y durmiendo, nada de hoteles, Pilar, en su tienda de campaña. Sí, al final, hace unos meses la pandemia lo sorprendió en África y tuvo que volver a España, pero ahora una nueva aventura tiene aquí, en Canarias. Decidió dejar atrás su profesión para cambiar de estilo de vida y viajar por todo el mundo con la única compañía de su bicicleta. Empecé en febrero del año 2019, recorrí toda Europa, 16 países de Europa, y luego crucé a Túnez para empezar la parte africana y fui de Túnez a Ghana recorriendo todos los países: Argelia, Marruecos, Mauritania, Senegal, las Guineas, Sierra Leona, Liberia, Costa Marfil y Ghana. Se encontraba pedaleando en el continente africano cuando le sorprendió la pandemia y tuvo que volver a España. Ahora emprende una nueva aventura en su país natal para conocer el archipiélago canario. Pasando los meses en casa cada vez estaba más inquieto, necesitaba volver a la ruta y creo que las Islas Canarias son el sitio perfecto por clima, por belleza de las islas, por la gente y por todo, y me decidí a venir a recorrer las islas. Un nuevo reto que se puede seguir a través de sus redes sociales. Calcula que tardará 3 meses en recorrer las 8 islas afortunadas. Tras su paso por Lanzarote y La Graciosa, acaba de llegar a Fuerteventura, donde ahora emprende el camino hacia Gran Canaria. Y el programa Noche de Reporteros nos hace esta noche una radiografía de la situación de la pesca en Canarias, que no pasa por su mejor momento. Las normativas y la crisis sanitaria están lastrando el sector. Hoy veremos las dificultades de este colectivo. Es Juan Antonio, pescador del puerto de los Cristianos. Como él, otros pescadores de las islas salen a faenar cada mañana, aunque la pandemia se ha dejado notar. Estuve 40 días parado, gracias a Dios. Hemos salido, se ha podido vender, las pescaderías han podido abrir poco a poco y todo, y a base del boca a boca, vender entre gente. La pesca en Canarias está marcada por ser una actividad puramente artesanal. En Canarias siempre hemos hecho una pesca totalmente artesanal y creemos que es una pesca sostenible. En el tema del atún lo pescamos tradicionalmente al anzuelo. Profesionales a los que nos hemos acercado para conocer cuál es el momento que viven. Sus inquietudes y expectativas se recogen en el reportaje Gente de Mar, una crónica de su día a día marcada por un denominador común. Nos parece mar, a mí particularmente,
es que se premia la pesca industrial, que es quien ha acabado con los recursos del mundo, y las restricciones se le ponga a la pesca artesanal, que si en todos los lados se pescase con pesca artesanal no habría necesidad de poner estas restricciones ni poner cuotas. Los pescadores del archipiélago aseguran que el sector está en peligro, una actividad históricamente de gran importancia para la economía local y a la que se dedican actualmente unas 700 embarcaciones de las 8 islas. Televisión Canaria estrena el viernes a partir de las 10 de la noche el programa de servicio público Gente Maravillosa. Es un formato de éxito contrastado en otros canales autonómicos que reconoce las acciones solidarias y la respuesta de los canarios ante situaciones de discriminación. En esta primera entrega, las cámaras ocultas del programa mostrarán la reacción de diferentes personas ante una proposición de falsa terapia para curar el cáncer y un episodio de racismo en las islas. Aderezadas con testimonios reales en plató, muchas sorpresas y el lujo de contar con las actuaciones musicales de Benito Cabrera y Besay Pérez. El programa estará conducido por Eloísa González. Sabemos la época que estamos viviendo ahora, con lo complicado que es, y tener la parrilla y no tocarla y seguir defendiéndola y encima añadir programas y seguir sumando, yo creo que es un acierto y sobre todo, pues mira, da mucho trabajo a todos los que están detrás que no se ven así. Y esta noche, además, el programa Canarias Escultura se rodea de buena compañía con Aarón Gómez y el mundo de la comedia en las islas. Manolo Vieira, Omaira Cazorla o Quique Pérez se van a encargar de hablarnos de este oficio tan serio que es el humor. En medio de la vorágine diaria se pierde a veces la sonrisa. Para prender de nuevo esa chispa los tenemos a ellos. No era la intención primera, era entretener y hacer reír y que la gente desconectara durante un rato y ya está. Y pasarlo bien también yo. Y a ellas, cómicos y cómicas que se nutren de nuestra risa. Era un niño revoltoso, desinquieto, que se dice aquí. Y cuando la veía reír decía, hostia, yo quiero conseguir esto de mi madre, ¿no? A lo mejor puedo yo tener esta herramienta, este arma, este superpoder de hacerla reír, ¿no? Un oficio muy serio. Es mi empleo, ¿no? Es mi trabajo. A veces cuesta cuando alguien te pregunta, ¿a qué te dedicas? Dices, yo soy cómica, ¿no? La comedia tiene técnica, la comedia tiene su parte científica. Del que tenemos algunos de los mejores exponentes. Mira, ahora ya me estoy yendo, todavía no, pero ya me estoy yendo y quedan ustedes. A mí no me deben nada, otra cosa que aprovecho para decirlo, no me deben nada, ellos venían hechos. Estos ya venían, estos ya venían así, rompieron la puerta y entraron. Y siguen entrando como un soplo de aire fresco, empeñados cada día en hacernos reír. ¿Cómo? ¿Que me están nombrando a mí en un programa como Canarias Escultura? Haremos un repaso por el humor con acento canario a partir de las 11 menos cuarto de esta noche en Canarias Escultura. Como hemos visto hace apenas unos minutos, la lluvia ha llegado de golpe a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Victoria Pérez, buenas noches. En el programa Una Hora Menos, a continuación, vamos a estar pendientes de la consecuencia. Pues sí, porque son varias, estamos viendo a través de las redes sociales y lo han mostrado ustedes a través de Telenoticias también. Los vecinos están compartiendo imágenes de calles inundadas, semáforos que no funcionan, alcantarillas rebosadas. En fin, los reporteros del programa ya están en la calle para continuar nosotros con todo el relato informativo. Y es que durante la madrugada va a continuar lloviendo. Es una lluvia que se prevé sea débil. Desde luego nada que ver con lo que ha ocurrido en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que en apenas 40 minutos ha caído todo de golpe. Hay algunas estaciones meteorológicas que apuntan hasta 35 litros por metro cuadrado, pero todo esto lo vamos a poner todavía en solfa porque es muy temprano para asegurar esos datos. De ser ciertos, son bastante destacados. Lo que sí va a ocurrir mañana es una bajada de las temperaturas, vamos a tener más fresquito durante la noche y va a lucir el sol en la Canarias más oriental. Ampliamos todo después de los deportes y muy atentos a esta noche tan complicada, especialmente en Las Palmas de Gran Canaria. Por cierto, que en el norte de Tenerife también está lloviendo a esta hora. Bienvenida sea esa lluvia, a ver si puede ir cayendo sin provocar demasiados problemas. En los deportes, mucha actividad en la jornada de hoy, Champions, partidos de baloncesto dentro y fuera de las islas con participación canaria y fútbol en segunda. Han jugado Daniel Álvarez, Las Palmas, Tenerife, además en partidos a cara o cruz, ¿no? Exacto, Roberto, el balance hoy es de un triunfo y una derrota. Quien ganó fue la Unión Deportiva Las Palmas, que se instala en la zona alta de la clasificación tras un partido que tuvo de todo. Araujo abrió la cuenta para los amarillos para retirarse poco después, eso sí, lesionado. Saltaron las alarmas más con el empate del Castellón, pero Robert devolvió la ventaja al equipo de Pepe Mel, que hoy duerme en la quinta posición.
Peor le fue al Tenerife, lejos de la versión ofrecida en Gijón. A la Ponferradina le bastó con el gol de Pablo Valcarce para llevarse los puntos, porque Suso no aprovechó ese penalti y José Arfino, expulsado, va a ser baja, por cierto, ante el líder, el Español. También veremos imágenes de la derrota sorprendente del Madrid en la Champions y de la victoria del Herbalife Gran Canaria en Europa. Y más cosas. Venga, y más cosas. Mira, nosotros no hemos terminado. Vamos a hablar de un auténtico proyecto de superación, que vamos a ver a continuación. Vamos a ver. Luego los deportes. Miren, este proyecto se llama 7 cumbres, 7 continentes y participan personas pues que tienen que poner toda la carne en el asador. Sí, 4 asociaciones españolas que luchan contra la ELA, una enfermedad neurodegenerativa, y que tiene como objetivo que 2 personas que padecen esta enfermedad suban a la cima del Teide para dar mayor visibilidad a la enfermedad. Han preparado un spot en el que vemos cómo se preparan físicamente para esta expedición entre el 26 y 28 de octubre y que partirá de la Playa del Socorro en Los Realejos. Nos despedimos aquí para darle paso a los deportes. Buenas noches. Hasta mañana.